de resumen parlamentario y ahora tenemos que hablar sobre otra de las jornadas muy importantes que hubo aquí en el Senado de la Nación, que tiene que ver con derechos humanos, y es que se presentó la adecuación normativa de derechos humanos con importantísimas figuras invitadas. Estamos hablando de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, también Horacio Pietragala, es ministro de Derechos Humanos de la Nación, también autoridades del Senado, y está conectado Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Sofía y Laura te saludan. Hola, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias. ¿Todo Igual, bien? igualmente, Martín. Bueno, importante lo que sucedió esta semana en el Senado al presentarse este sistema para que nos amplíes, bueno, más allá, por supuesto, de todo lo que sucedió, además por demás emotivo también, que nos amplíes acerca de la importancia de este sistema de adecuación normativa. Sí, yo creo que lo más importante a destacar es que, bueno, desde el Senado de la Nación, desde el Observatorio y desde la Dirección de Relaciones Institucionales hemos elaborado una herramienta que dialoga sobre la realidad, yo diría mundial, al menos en la parte de Occidente, en un contexto desigual. Y lo hicimos en el marco del programa Congreso Abierto, en el cual el Senado suscribió. Empezamos a diseñar herramientas que dialoguen no solamente con la realidad de los legisladores y legisladoras, sino también con la realidad de una comunidad, con la necesidad también de participar y la necesidad de que el Estado en su conjunto tome medidas que están ligadas, lógicamente, a esta situación de desigualdad. Nos preguntamos claramente sobre la historización de los derechos humanos. Yo fui secretario de Derechos Humanos de Nación y ahora me toca estar en este lugar, y la verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos y las democracias han jugado distintos roles de tensiones, de articulaciones, y lógicamente en estos contextos que estamos, las democracias están debilitadas. Por lo tanto, intensificar las acciones en materia de derechos humanos, en particular de la política legislativa, es un objetivo que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ha planteado y lo ha planteado en muchas oportunidades. Entonces, intensificar el aporte que los derechos humanos deben hacer a la democracia es el objetivo. En este marco es que nosotros diseñamos una herramienta para que se pueda armonizar de manera rápida los estándares internacionales en materia de derechos humanos emitidos por los órganos de tratado suscriptos, ratificados, firmados por Argentina en el orden de Naciones Unidas, ¿sí? Y también todo lo que son los informes, esas soluciones amistosas y lo que son fallos de la Corte Interamericana en el ámbito regional. Ello implica que hay una dinámica permanente de estas órbitas que generan dispositivos, interpretaciones de los tratados, ¿sí? Y que permanentemente se están generando, gestando en una dinámica bastante rápida hacia los estados. Y yo lo que observaba era que, bueno, que era necesario mejorar, yo diría, el estándar de cumplimiento legislativo en materia de derechos humanos a través de un mecanismo que pone, que le brinda al legislador, a los legisladores y también a la sociedad civil, llamémosle comunidad científica, ¿sí? que permanentemente están produciendo conocimiento. Entonces, acercar estos universos de información a los legisladores y legisladoras para que cada vez que emitan un proyecto de ley, cada vez que diseñen un proyecto de ley, deban tener en cuenta cuáles son los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de adecuación normativa. Cuando hablamos de adecuación normativa, es determinados tipos de pautas o criterios que se establecen desde estos organismos internacionales y que los países deben tenerlo en cuenta al momento de legislar. En consecuencia, y para ser más simple la explicación, una vez que se diseña un proyecto de ley, se debe tener en cuenta todas estas pautas que
fíjense ustedes que tenemos nosotros más de 200 recomendaciones de adecuación normativa, ¿sí?, que necesitamos mejorar el nivel de cumplimiento y de incorporación en los proyectos de ley. Obviamente que, como lo dijimos ayer, en particular lo dijo Horacio, sería también óptimo que la Cámara de Diputados también pueda tener un sistema de adecuación normativa. Así podemos rápidamente mejorar la legislación, porque cuando digo mejorar la legislación, digo reducir los planteos de inconstitucionalidad que se promueven ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los legisladores deben tener, a partir de un fallo que se llamó Simón de la Corte Suprema, deben tener pautas y criterios de control de constitucionalidad y convencionalidad. Como todos estos tratados están incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los legisladores deben tener en cuenta al momento de legislar las pautas constituyentes al momento de legislar. En consecuencia, entendemos que de cumplirse y de usarse esta herramienta por los trabajadores y trabajadoras que son asesores, por los legisladores, vamos a mejorar mucho la calidad constitucional y convencional de las leyes que se emitan. Por lo tanto, entendemos que realmente es una herramienta, en la medida que se use va a ser muy valiosa, porque realmente va a poner a la Argentina en mucho mejor condición, como lo tuvimos en algún momento en Argentina, de liderazgo en materia de cumplimiento de derechos humanos, y en la jerga universal se llama mejorar las garantías de no repetición de la violación a los derechos humanos a partir de tener leyes que estén realmente en línea con los tratados internacionales. Martín, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Navegando dentro de este, digamos, buscador, Hola. Hola, ¿cómo estás? De este sistema de adecuación normativa en el buscador, una de las pestañas también permite... Hola, ¿nos escuchás, Martín? Hola. ¿Martín? No nos escuchamos. No, me parece que no. Bueno, mientras nos volvemos a conectar, justamente quería consultarle sobre, digamos, este buscador. Yo estuve navegando un poquito, que pueden acceder, de paso las invitamos a ensenado.gov.ar, en participación ciudadana, en el Observatorio de Derechos Humanos, se encuentra este sistema de adecuación normativa donde se pueden buscar justamente por tema, por objetivo de desarrollo sostenible. Hay muchísimos filtros de búsqueda para ver de qué manera la legislación en nuestro país, los proyectos de ley, como también las leyes, se adecúan a los tratados, a los convenios internacionales que hemos realizado. Fue una jornada muy emotiva, tengamos en cuenta, porque obviamente vos lo mencionabas, Lau, estuvo presente Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que ella cerró, digamos, la jornada con un discurso muy emotivo, lleno de aplausos. Sí. Se refería, ¿no? Bueno, ya hablaron los técnicos, que cada uno de las personas que había explicado un poco este sistema dijo, bueno, ahora va a hablar la voz de la experiencia. Está Martín nuevamente. Martín, ¿nos escuchás? Sí, escucho bien, se corta. Cosas que pasan, no pasa nada. Martín, te quería consultar sobre este sistema de búsqueda, este buscador que está disponible para todas las personas. Una de los filtros o de los sistemas refiere a los objetivos de desarrollo sostenible. Tengo entendido que el observatorio también viene trabajando en el relevamiento de los proyectos, en este caso 2018-2019, según su adecuación a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Sí, efectivamente, nosotros vinculamos de ley que están ingresando por Senado y vamos vinculando ya, vamos analizando 3.900 proyectos, de los cuales 889 tienen algún tipo de vinculación, tanto con ODS como con las recomendaciones. Y también vale agregar que nosotros hay una pestaña en donde van a poder hacer clic y ver que hay información complementaria. ¿Qué significa esto? Proyectos de ley, decretos presidenciales, hay bibliografía de expertos, hay legislaciones provinciales que tienen mejor nivel de cumplimiento de estándares que las nacionales. O sea, la idea es que existan toda la mayor cantidad de información posible reunida en el sistema, como para que los legisladores y las legisladoras tengan toda la información. Y lógicamente van a ir viendo que sus proyectos van cumpliendo total, parcial o nulo los compromisos internacionales.
Bueno, importante destacar, Martín, que también lo comentaba recién Sofi, digamos, tiene que ver, ¿no?, con distintas aristas, derechos humanos, por supuesto, pero también hay, bueno, tratados internacionales relacionados al clima, digamos, al cambio climático, tratados internacionales relacionados a las infancias, niños, niñas, adolescentes, también la Organización Internacional del Trabajo. Digamos que hay un montón de cuestiones que es muy importante también, como bien señalabas, tener esta herramienta para los legisladores y las legisladoras. No, claro, por cierto, estamos siempre hablando de los derechos humanos incorporados en los tratados internacionales, que son 9 tratados troncales del sistema de Naciones Unidas, ¿sí?, de ONU, y estamos hablando de la Declaración Americana de Derechos Humanos y todos sus instrumentos, ¿sí?, y los órganos de tratado que emiten permanentemente, ¿sí?, sus recomendaciones. Cuando hablamos de esto, hablamos de migrantes, hablamos de alimentación, hablamos de mujeres, hablamos de apátrida, hablamos de vivienda, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de mecanismos contra la tortura, hablamos del tema de esclavitud, hablamos de trata, estoy tratando de recordarlos, pero en particular, ¿sí?, son todos los tratados que devienen o derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que con posterioridad se dividió en 2 instrumentos, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Económico, Social y Cultural. Hablamos de ley externa también, ¿no? Hablamos de justamente reestructuración de deuda. Yo creo que es la agenda más importante que tienen las democracias en general, ¿no? Por lo tanto, imagínense ustedes, estamos hablando de la mayoría de los derechos, ¿sí?, que se han gestado a partir de la mitad del siglo XX a esta parte, ¿no? Por lo tanto, es una agenda muy importante. Por eso les decía, son muchos los temas, son muchos los derechos que involucra, son muchas las decisiones de Estado y, lógicamente, en consecuencia, el diseño legislativo que nosotros tenemos que tener, que se amolde, que dialogue con esa dinámica universal y regional de producción de derechos humanos, ¿no? Porque es dinámico, ustedes van a ver, es muy dinámico cómo se concibe el derecho a la vida, cómo se concebía allá a la mitad del siglo XX y cómo se concibe hoy el derecho de las mujeres, el derecho a la participación. O sea, hay realmente yo diría, un avance muy grande en materia de derechos humanos que realmente va a ser muy beneficioso para Argentina si podemos lograr mejorar esos estándares. Mire, el año que viene vamos a tener el nuevo examen periódico universal, donde los 193 países de Naciones Unidas deben rendir un examen ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Naciones Unidas, para ver cuál también es el nivel de cumplimiento de los tratados. Por lo tanto, el objetivo también es que esta herramienta mejore de cara al nuevo EPU, al nuevo examen periódico universal, mejore su nivel de cumplimiento legislativo en materia de derechos humanos. Martín, bueno, como director del Observatorio de Derechos Humanos, también pedirte una reflexión. Estamos en el mes de la identidad. No por nada, digamos, también este sistema se presentó en el mes de octubre, un mes muy, muy importante para nuestro país. Pedirte una reflexión con respecto al mes de la identidad. Ay, por el mes de octubre, por el día de... La identidad. Bueno, sí, el Día de la Identidad, Día de Género, de Identidad Cultural, el día, bueno, las compañeras están todas viajando a San Luis, entiendo también. Realmente, bueno, ustedes verán que también hay una dinámica de exigencia social, en buena hora eso exista, donde la sociedad cada vez pide mejores políticas y hay una clave de discusión, fíjense ustedes, y esta es la reflexión que me parece que tenemos que tener, y más aún después de lo que pasó con Cristina, ¿no? En donde vemos que hay distintos, factores, bloques de poder, poderes concentrados, que cada vez van achicando más los márgenes de ampliación de democracia. Las democracias se amplían con derechos, pero también se amplían con recursos e independencia económica. Y en ese sentido lo que observamos es que, incluso post pandemia, existe una sociedad que le exige al Estado mayor nivel de participación en la aplicación de los derechos.
¿sí? Y también una resignificación de muchas de las definiciones y concepciones de cómo el Estado concibe a los pueblos originarios en los días de identidad cultural, ¿sí? Y diversidad cultural, cómo el Estado concibe los derechos de las mujeres, de las diversidades, ¿no? Y realmente es un debate en el cual uno se pregunta cómo debe fortalecer la democracia para que realmente seamos un pueblo entero el que defiende el derecho a la vida, a la dignidad. La discusión sobre el derecho a la igualdad es una discusión clave. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio de apertura en la Eurolac y habló de insatisfacción democrática en contextos de grandes desigualdades. Y los grandes conflictos sociales que tenemos los argentinos, pero también Latinoamérica, y me atrevo a decir toda la parte occidental, es que cada vez las democracias tienen menos músculos y fortaleza para poder hacer cumplir los derechos de manera igualitaria. Y cuando hablamos de derechos de manera igualitaria, hablamos de condiciones de vida, hablamos de posibilidades de vida, de acceso a la salud, educación, a dispositivos que igualen a las personas y que den la posibilidad de pasar por esta vida, por una vida lo más digna y feliz posible, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto. Igualmente. Bueno, escuchamos a Martín Fresneda, quien es director del Observatorio de Derechos Humanos, que estuvo presente en la jornada el día martes, en la cual, bueno, se presentó este sistema de adecuación normativa de derechos humanos, una herramienta muy importante que apunta hacia la normativa.